a la forma cómo se encuentran dispuestas las unidades experimentales dentro de un experimento. Se refiere a la forma cómo se encuentran dispuestas, cómo se encuentran conformadas, cómo se encuentran estructuradas las unidades experimentales dentro del experimento. Esta forma de disposición de las unidades experimentales implica que mis análisis van a ganar en precisión. Ya sabemos todos lo que es la precisión, ¿no es cierto? ¿Qué es la precisión? ¿Qué era la precisión? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué es la precisión? Supónganse que yo les digo a ustedes, miran una variable, la misma variable todos, con el mismo instrumento. Hacen dos mediciones. En la primera, casi todos los valores numéricos se parecen. Y en la segunda medición, hay valores numéricos muy disparejos. ¿Cuál medición es más precisa? ¿La primera o la segunda? La primera. Entonces, ¿qué es la precisión? Exactitud es otra cosa. ¿Pero qué es precisión? Correcto. Que los datos de la variable son muy parecidos entre sí. ¿Sí? Entonces, en el primer caso son precisos y en el otro caso son imprecisos. Eso es precisión. Exactitud es otra cosa, ¿no? ¿Qué es exactitud? No. Ustedes miden, por ejemplo, una variable, cualquiera. Imagínense la altura del mundo. Pero solamente le están estimando con un instrumento. Pero si es que yo cojo y le tumbo al árbol, yo pongo una cinta y voy a saber el valor exacto. El valor real. Todos los instrumentos me permiten simplemente estimar ese valor. ¿Ya? Entonces, si es que el primer grupo, ¿cierto?, el promedio de todas las mediciones que hicieron se parece más al valor real, son más exactos. Es posible que el segundo grupo se parezca más al real, el promedio. Entonces, el que es más impreciso sea más exacto. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Puede ser que el impreciso sea inexacto. O sea, los valores que ustedes vieron son igualitos, pero ya comparado con el real, ¿sí?, es muy lejano. Entonces, pueden haber observaciones precisas, exactas, imprecisas, exactas, precisas, inexactas o imprecisas, inexactas. ¿Ya? Exactitud, señores, es sinónimo de no sesgado. Entonces, muchas diapositivas van a aparecer que dice estimaciones no sesgadas. Sesgo, sinónimo de ¿qué será? Sesgo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Exactitud es sinónimo de ¿qué? De no sesgado. ¿Qué será sesgo? Inexactitud. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumenta la precisión del diseño. En el momento que yo ya tenga implementado un diseño, las observaciones que yo haga no van a verse influenciadas por los factores externos, sino solamente van a depender del instrumento de medida o del operador que esté haciendo la medida. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la estructura de parcelas, ¿sí está claro lo que es la estructura de parcelas, ¿no? Ustedes van a tener que hacer un experimento, señores, o una maqueta para el tercer parcial. Entonces, ¿qué va a tener la maqueta? No sé. ¿Qué va a tener de ley? Unidades experimentales. Entonces, la forma como van a estar las unidades experimentales en la maqueta
estar dado por la estructura de parcelas. ¿Claro? Entonces, de acuerdo a esta estructura de parcelas, hay tres tipos de diseños. Completamente aleatorizado. Tiene otros nombres, ¿no? Completamente aleatorizado, completamente al azar o irrestricto al azar. Completamente aleatorizado, completamente al azar o irrestricto al azar. El segundo, bloques completos aleatorizados. Bloques completos aleatorizados. Bloques completamente al azar. Bloques completos aleatorizados. Bloques completos al azar es otro nombre. Y el tercero, cuadrado latino. Cuadrado latino. Pues, al primero, señores, lo vamos a conocer de aquí en adelante como DCA. Diseño completamente al azar. Al segundo, como DBCA. Diseño de bloques completos al azar. Y al tercero, como CL, cuadrado latino. Cuadrado latino. Entonces vamos a comenzar con el primero, diseño completamente al azar. En este tipo de diseño, señores, las parcelas se asignan en forma aleatoria en el experimento. O sea, los tratamientos se asignan a las unidades experimentales de acuerdo a las leyes de aleatorización. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando las condiciones son homogéneas. ¿Qué quiere decir condiciones homogéneas? Quiere decir que todas las unidades experimentales van a estar bajo las mismas condiciones. Generalmente esto sucede cuando se hace experimentos en laboratorios. O también puede hacerse en campos, pero en espacios pequeños. Entonces, se utiliza cuando las condiciones son las mismas para todas las unidades experimentales. Las condiciones son homogéneas. Entonces, ¿cómo será esa asignación aleatoria, señores, de los tratamientos a las unidades experimentales? Vamos a suponer que yo tengo 3 tratamientos. T1, T2 y T3. Todo experimento, señores, siempre va a tener repeticiones. ¿Qué son las repeticiones? Ya habíamos visto que es una repetición. ¿Qué es una repetición? La repetición es el número de veces que aparece el tratamiento en el experimento. Puede ser igual o desigual para todos los tratamientos. El número de veces que aparece un tratamiento dentro del experimento. Si, por ejemplo, mis repeticiones son iguales y son de 3, yo voy a tener que el tratamiento 1 va a aparecer en el experimento 3 veces. El 2 también va a aparecer 3 veces y el 3 va a aparecer 3 veces. Es decir, en este experimento yo voy a tener ¿cuántas unidades experimentales? 9. 9 unidades experimentales. Entonces, mis unidades experimentales, señores, pueden ser, como habíamos estudiado anteriormente, parcelas, pueden ser plantas, pueden ser animales, dependiendo lógicamente de la naturaleza del experimento. Pero yo voy a tener 9. Entonces, ¿cómo hago la asignación aleatoria de mis tratamientos a las unidades experimentales? Enumero las unidades experimentales de la 1 a la 9. Enumero las unidades experimentales de la 1 a la 9. Después me hago 9 etiquetas. Me hago 9 etiquetas.
Estas etiquetas las puedo colocar en una bolsa y para asignar el tratamiento a la primera unidad experimental saco una etiqueta, la que sea, supongamos que salió esta, y aquí asignaré ese tratamiento. Voy con la segunda, saco otra etiqueta, puede ser esta. Ya. Esta asignación se denomina sin reemplazo. Sin reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy sacando las etiquetas y ya no les vuelvo a colocar en la bolsa. Les saco y les descarto. De tal manera, señores, que en la última unidad experimental coloque la última etiqueta. La última que me quede. ¿Sí? Esto quiere decir, señores, asignar aleatoriamente los tratamientos a las unidades experimentales. Y este es el principio del diseño completamente al azar. ¿Sí? Este procedimiento, señores, es muy importante porque se basa en las leyes de las probabilidades. Y todos los cálculos, todas las ecuaciones que implica hacer el análisis de la varianza de un DCA están basados en las leyes de las probabilidades. En un experimento en donde ustedes no hagan esta asignación aleatoria, es como que no podrían utilizar las ecuaciones para poder hacer los análisis. ¿Ya? Entonces este es el paso fundamental que hay que darlo en todo experimento antes de hacer los análisis. ¿Estamos? Bien, ¿qué ventajas tiene este tipo de diseño DCA? Primero, que la estructura del análisis, señores, o sea, las ecuaciones son muy simples. Son muy simples, es muy fácil de hacer. Segundo, que se tiene bastante flexibilidad en cuanto al número de tratamientos y al número de repeticiones. Este quizás, señores, es el aspecto más importante cuando se hace un experimento. ¿Cuántos tratamientos yo voy a evaluar? ¿Y cuántas repeticiones necesito? ¿Sí? Entonces, generalmente, señores, lo que se hace es escoger los tratamientos de manera arbitraria. Y eso es lo que no se debe hacer. Lo que se debe hacer, señores, es escoger los tratamientos basados en la literatura, basados en el marco teórico. O sea, si yo quiero, por ejemplo, probar los niveles de un fertilizante, tengo que ver primero si es que alguien no ha probado anteriormente esos niveles en el cultivo bajo las condiciones que yo quiero hacer mi experimento. O sea, si es que no hay estudios que se podrían repetir con mi experimento nuevo, ¿ya? Para no duplicar esfuerzos. ¿Entienden? Otra de las dudas, señores, ¿y cuántos tratamientos probar? Cada uno de los tratamientos debe estar perfectamente justificado. ¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 2 y 0? ¿Por qué 2 y 50? ¿Por qué 2 y 100? ¿Por qué esta variedad? Todo tiene que estar justificado. Entonces, si es que yo no encuentro una justificación bien sustentada, prácticamente es como que yo me estaría inventando los tratamientos. Es lo que sucede cuando ustedes hacen sus trabajos de graduación. Se inventan los tratamientos. Y después, al final del experimento, resulta que no encontraron nada. ¿Por qué? Porque nunca sustentaron sus tratamientos, sino hicieron por hacer. Montaron un pequeño ensayo, dijeron aquí prueba este balanceado, por aquel otro y por aquel otro. Pero ni siquiera sabían la composición química. ¿Ya? Entonces, los tres les dieron los mismos resultados, se graduaron, pero perdieron el tiempo y después no pudieron publicarlo, ¿cierto? ¿Qué pasó, señor? ¿Puedo salir a contestar, por favor? Salga. ¿Estamos claros? Pues este aspecto, señores, es muy importante. Y lógicamente eso es un tema que se topa cuando les dan MIC, ¿no? Sí, cuando les dan MIC. Otra ventaja.
Generalmente, señores, se suelen perder unidades experimentales cuando se hace un experimento. En el caso de un DCA, esta pérdida no tiene influencia en los análisis y en la interpretación de los resultados. Así es que por A o B motivos se pierde una unidad experimental, esta pérdida no influye en los análisis ni en la interpretación de los resultados. Entonces, ¿por qué se puede perder una unidad experimental? En el caso de cultivos puede haber una inundación, por ejemplo. Puede ser que le cayó una plaga. En el caso de animales, que se enfermó, que se murió el animal. Si pasa eso, señores, en este tipo de diseño no hay inconvenientes. Se puede seguir con los análisis y la interpretación de los resultados. Y la última ventaja. El DCA reúne el mayor número de grados de libertad para el error. Y los grados de libertad del error es lo que le da la precisión a los análisis. Es decir, desde el punto de vista teórico, tener mayor número de grados de libertad en el error incrementa la precisión de los análisis. Ya vamos a ver qué es eso de grados de libertad del error, ¿no? Y por qué aumenta la precisión de los análisis. Sin embargo, señores, también hay algunas desventajas. Una de ellas es que cuando se tienen gran cantidad de tratamientos, es difícil encontrar condiciones totalmente homogéneas. Por lo que no se lo podría aplicar en todos los casos. Y ahí habría que tratar de ver otro tipo de diseño. Y la otra desventaja. A ver, ¿quién quiere leer la segunda desventaja? Bueno, lean todos y díganme en qué entendieron. Lean todos y díganme en qué entendieron. Con sus palabras, ¿no? Y si no entendieron, también díganme, no entendí nada. ¿Algo que hayan entendido de ahí? Señor Álvarez. El tapín. El naranjo. Y Terelia. Tafierro. Tatituaña. Algo. Lo que sea. ¿Qué es lo que se busca, señores, en un experimento? ¿Qué es lo que se busca? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de las variables de entrada y las variables de salida? ¿Qué es lo que se busca? Aquí tengo la causa y acá tengo el efecto. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es la causa? ¿O qué es la variable de entrada? Los tratamientos. Bien. En todo este proceso, señores, solamente se busca ver el efecto puro de los tratamientos sobre las variables de respuesta. ¿Sí? Sin embargo, este efecto
no es solo de los tratamientos. Hay un término que se llama error. Ahí está como residuo. Entonces, ya cuando se hacen los análisis, algo del efecto, o la mayor parte, cuando yo escogí correctamente el diseño experimental, se ve o se debe al tratamiento. Y el restante efecto va a un término que se llama error. Por ejemplo, del 100%, este tratamiento me abarcará, por decir, el 70%. Y este error, el 30%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir ese inconveniente? Que cualquier factor externo, ¿sí?, ajeno a mi control, va a estar en el error. O sea, yo no voy a poder saber cuál es ese factor, porque en mi análisis solo me aparece como error. Entonces aquí puede haber 1, 2 o 3 factores que yo no los voy a poder determinar, porque todo está dentro de ese término de error. ¿Está claro? Por ejemplo, si estoy evaluando el efecto de 3 fertilizantes en el cultivo de papa y sucede esto, el 70% de la variabilidad de las variables que yo mida se va a deber a los fertilizantes. ¿Y aquí qué factores influyeron? No sabemos. ¿Cuáles podrían ser? Se supone que todos estos factores climáticos están controlados con el diseño. Se supone. ¿Sí? Para eso es el diseño. Pero ¿qué otros factores hay que por más diseño que yo haga no voy a poder controlar? Bueno, si es una plaga les caerá a todos, ¿no? ¿Por qué ustedes no son igualitos? Por la genética, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. Hay plantas que por su genética van a crecer más, otras van a crecer menos. Y ese factor no lo voy a poder controlar. Entonces, por ese factor yo tengo alturas de 10, otras de 2, otras de 15, otras de 18. ¿Ya? A pesar de tener todo bajo control. ¿Entienden? En los animales, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Porque se supone que todos los factores ambientales están controlados por el diseño. ¿Claro? Bien. El proceso de aleatorización. Ya les expliqué cómo es el proceso de aleatorización. Les hice con un ejemplo ahí de 3 tratamientos con 3 reposiciones, ¿no? ¿Sí está claro la aleatorización, no? Ya les expliqué. Para el caso del análisis estadístico, ya cuando se tienen los datos, señores, se los debe representar en una tabla similar a la que está acá. En la primera columna van a ir los tratamientos y en las columnas subsiguientes van a ir las repeticiones. Y vamos a manejar una nomenclatura, ¿sí? Y y J va a representar a cada uno de los valores que tome la variable de respuesta. ¿Qué será I? Y será el número de tratamientos y va a tomar valores desde 1 hasta el total de tratamientos. En el ejemplo que yo les puse de 3 tratamientos y 3 repeticiones, Y tomaría valores del 1 al 3. ¿Ya? J va a representar a las repeticiones y va a tomar valores desde 1 hasta el número total de repeticiones. En el caso del ejemplo, hasta 3. ¿Sí? ¿Qué significará si es que I y J representan el total de tratamientos y el total de repeticiones? ¿Qué será el Y22? ¿Qué será el Y22?
El valor de la variable que viene del tratamiento 2 y de la repetición 2. ¿Sí? El valor de la variable. Si es altura, la altura medida en el tratamiento 2, repetición 2. Eso es Y y J. El total de los datos por tratamiento se va a llamar Y y punto. Y y punto. El total de los datos por tratamiento. O sea, si yo tengo 3 tratamientos, sumo los 3 datos y esa suma se va a llamar Y y punto. El total de los datos por repetición, ¿cómo se llamará? Y.J. Recuerden que el inicio siempre será la I, ¿no? Y luego la J. Y.J. ¿Y qué será Y punto punto? Y punto punto. Será la suma total de los 9 datos. En mi ejemplo, ¿no? Si tienen más datos, lógicamente, del total de datos. El promedio, señores, el promedio de la variable de respuesta se va a estimar con esa ecuación. Y barra es igual a Y punto punto sobre el número de tratamientos por el número de repeticiones. Que en este caso sería 9, en el caso de mi ejemplo. El promedio va a ser igual a Y punto punto sobre TR. Sobre TR. ¿Estamos claros? Esta disposición de datos, señores, hay que hacerlo para cada una de las variables que se miden. Un experimento puede medirse 1, 2, 3, n variables de respuesta. Cada diseño experimental, señores, tiene una fórmula que se denomina modelo estadístico o modelo matemático. Cada diseño experimental está asociado a una fórmula o una ecuación que se llama modelo estadístico o modelo matemático. Para el caso del diseño completamente al azar, el modelo estadístico viene dado por esta ecuación. YJ igual a mu más T sub I y más EIJ. YJ igual a mu más T sub I y más EIJ. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la variabilidad de la variable de respuesta que yo voy a medir depende del tratamiento y depende del error. ¿Sí? O sea, lo mismo que les estaba explicando anteriormente. La variabilidad total va a estar explicada por mi tratamiento y lo que no puedo explicar se va a ir a un término que se llama error. Y lógicamente el mu será la media general, la media poblacional. ¿Sí? Entonces, Y y J será la variable o las variables de respuesta que se midan en el experimento. Mu, la media general de esa variable de respuesta. T sub I, el efecto del iésimo tratamiento. Y EIJ, el error experimental. EIJ, el error experimental.